Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Es una bendición para mí It is a blessing for me poder traer la palabra en esta noche. to bring God's word this night. Antes de iniciar, ahorita que los niños están saliendo, Before we start, as the kids are leaving the church, yo también quiero aprovechar este momento I also want to take advantage of this time para darle gracias a Dios por un milagro que hizo nuestra familia. to give thanks to God for a miracle that He has done in our life, in our Ah, family. Hace unos meses, A few months ago, una prima de mi esposo a cousin of my husband, sufrió un derrame cerebral. she suffered a stroke. Ella estaba sola en su casa cuando le pasó este incidente She was alone at home when this happened, y duró mucho tiempo para que alguien pudiera auxiliarla. and it took a while for someone to come and help her out. Ella llegó inconsciente al hospital, hermanos, She was unconscious when she went into the hospital en estado de coma. in a state of a coma. Yo pedí la oración en la aplicación. I asked for prayer through the app. Le pedí a las guerreras de intercesión si me ayudaban a orar por ella. I asked the intercessor warriors to help me to pray for her. Incluso nuestra hermana María me acompañó al hospital a orar por ella. Sister Mary also came with me to the hospital to go visit her. Como a las 2 semanas, hermanos, le dijeron a su hija los doctores que necesitaba ya desconectarla, que ella ya no había vida sobre ella. Ella estaba completamente en coma. After 2 weeks, the doctors had already basically said that she was already dead, and they wanted to unplug her. Su hija le preguntó, porque es una jovencita, preguntó a varios de nosotros que qué era lo que ella tenía que hacer. Muchos le dijimos que no lo hiciera, que le diera la oportunidad a Dios de obrar en la vida de su madre. Her daughter asked for advice, and we all told her, we all went against the advice of the doctors. Pasaron unas semanas, hermanos, Weeks passed, y ella pudo abrir sus ojos. and she was able to open her eyes. Después de tener un pronóstico de muerte, After having a forecast that she was going to die, de ver su cuerpo, hermanos, mi esposo es testigo que la vimos casi muerta. my husband is a witness that we saw her and we just saw her dead. El Señor le dio la oportunidad de vivir. God gave her an opportunity to live. Ella fue a un centro de rehabilitación, ahora está en su casa, puede hablar, puede mover sus brazos y ya está casi a punto de caminar. She went to rehab, and now she's able to talk, she's able to move. La gloria sea al Señor por esos milagros que Él hace. Glory be to God that does all those miracles. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su apoyo en oración. Thank you for your prayers. Bueno, ahora sí nos vamos al primer libro de Samuel. We're going to go to Samuel, first of Samuel. El hermano Flores nos instruyó la semana pasada con el capítulo 18. Brother Flores was focusing on chapter 18. Ahora vamos a ver el capítulo 19. Now we're going to be looking into chapter 19. Todos abrimos nuestra Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 19. If everybody can open your Bibles to 1 Samuel 19. En ella, en este capítulo, In this chapter, encontramos una de las verdades más consoladoras de la palabra de Dios. we find one of God's truth that brings comfort to our lives. Yo encontré en este versículo I found in this verse, que cuando el Señor tiene una asignación para ti, when God has an assignment for you, Él te va a proteger He will protect you porque Él quiere que se cumpla because He wants something to happen, lo que ha planeado para ti. what He had already planned for you. Y en este capítulo vemos la provisión de Dios, In this chapter, we see God's provision of God, el cuidado de Dios, the care of God, la protección divina God's divine protection sobre la vida de David, over David's life, porque él tenía un propósito because he had a purpose que cumplir, to fulfill. porque él tenía un plan de parte de Dios que cumplir. He had a plan from God that he had to do. Y Dios usa 3 personas And God uses 3 people para proteger la vida de David. to protect David's life. Ya el hermano nos habló acerca de Saúl, Brother talked about Saul, de la envidia, of the envy, del orgullo of the pride que atacó su vida, that attacked his heart, siendo el rey de Israel. being the king of Israel. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor protegió a David de las manos de Saúl. We're going to see how God protected the life of David
from the hands of Saul. Y el primer personaje que el Señor usó para proteger la vida de David es Jonatán, The first character that God uses to protect David is Jonathan, el hijo del rey Saúl. the king of the son of the king. Vamos a ver, hermanos, ahí el capítulo 19, versículo 1. Verse 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saul now urged his servants and his son Jonathan to assassinate David, but Jonathan, because of his strong affection of David. Aquí vemos, hermanos, a Saúl diciéndole a su hijo, y no solo a su hijo, sino a los siervos, que mataran a David. He was not only telling his servants and the son of the servants to kill David. Aquí podemos ver dos actitudes. We can see two actions in this. La actitud de Saúl Saul's attitude y la actitud de Jonatán. and the attitude of Jonathan. Saúl tenía envidia Saul had envy por David for David, y Jonatán lo amaba and Jonathan loved him y quería protegerlo. and wanted to protect him. En el capítulo 18 y 19 vemos los intentos de Saúl por matar a David. On chapter 18 and 19, we see Saul's attempts to kill David. Vemos, hermanos, que esos intentos por matarlo fueron creciendo. We see that those attempts to kill him kept on growing and growing. Él empezó a querer planear matar a David sutilmente, He began to plan to kill David in a very subtle way, encubiertamente, covering it up. pero ahora en el capítulo 19, But on chapter 19, Saúl quiere matar a David Saul wants to kill David frontalmente face to face, y abiertamente. openly. Y podemos ver su actitud, You can see his attitude, una actitud de pecado, an attitude of sin, una actitud que había poseído la vida de Saúl. an attitude that had possessed the life of Saul. Él le dio entrada al pecado en su vida He gave entrance to sin to come into his life de manera que llegó a trastornarlo de esta manera. to the point that it made him wicked. Hermanos, esto hace el pecado con frecuencia en nuestra vida. This is what sin does to our lives frequently. El pecado puede controlar nuestra vida. Sin can control our lives. David persistía en matar a David. Perdón, Saúl. Saul persisted and persisted to kill David. A veces, hermanos, nosotros abrimos el pecado en nuestra vida Sometimes we open our hearts to sin, y empezamos como lo hizo Saúl. and we start like it started with Saul. Empezamos pecando secretamente We start sinning secretly, y sutilmente ante los ojos de los humanos. subtly to the eyes of humans. Pero si continuamos pecando y pecando, But if we continue to sin, al final ya lo hacemos de una manera abierta y frontal. we will begin to sin openly and frontally. Porque eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Because that's what our sin does in our lives. Nos trastorna It makes us wicked. y acaba con el propósito que Dios pensó para nosotros cuando aún estábamos, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. And it tries to kill the purpose that God had already given us from the womb. Y este principio nos lo recuerda la Escritura. This is what the Bible reminds us in the scriptures. Lo vemos ilustrado varias veces en ella. We see it illustrated throughout the word. Hermanos, el pecado Sin, es degenerativo. it is degenerated. Se va degenerando, It degenerates. va empeorando con el transcurso del tiempo. It gets worse and worse throughout time. Va de mal en peor. It goes from bad to worst. Es por eso que tenemos que identificar cuando estamos pecando delante de Dios. That's why it's important for us to identify when we're sinning in front of God. Y tenemos que ir delante del Dios que puede perdonar nuestros pecados. And we have to go before our God with our sins. Esto lo podemos ver en el Salmo 1:1. This we can see in Psalms 1:1. Ahí la palabra de Dios dice: In Psalms 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join
in with the mockers. Observe la progresión en este versículo. Observe the progression of this verse. Va de andar en consejo de malos. It goes to do not follow the advice of the wicked. A camino de pecadores. It goes to stand around with sinners. Hasta sentarse en la silla de los encarnecedores. And even goes worse into saying join in with the mockers. Eso es lo que va a hacer el pecado en nuestra vida, hermanos. That's what sin does in our lives. Nos va a llevar de poco a más. It takes us from little to more. Y nosotros podemos pensar que nosotros tenemos el control bajo nuestro pecado. We can always think that we have sin under control. Que nosotros podemos ponerle un freno a vivir en pecado. That we can put a stop to sin. Pero esto no es cierto, hermanos. This is not true. El pecado solamente lo puede controlar nuestro Señor Jesús. The only one that can control sin is God. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Amén. If we confess our sins, He is justful and truthful to forgive our sins. Entonces, hoy quiero animarlos a través de la vida de Saúl. I want to encourage you throughout the life of Saul A no cometer los errores que él hizo. to not commit the same errors that he made. A saber identificar el pecado. To learn to identify En the él sins. había pecado de envidia. Say that again. Pecado de envidia. Sin of envy. Pecado de orgullo. Sin of pride. ¿Qué es el pecado, hermanos, que está atacando nuestra vida? What is that sin that is attacking your life? Hay que saber identificarlo We need to learn how to identify it. y hay que saber traerlo delante de Dios. We need to learn how to bring it before Hermanos, God. todos pecamos, We all sin, pero tenemos que venir delante de Dios para que Él pueda perdonar esos pecados. but we need to come before Him so that He can forgive those sins. Vemos cómo Saúl empeoró cada día. We can see how Saul got worse and worse every day. Su odio, hermanos, era tan grande His hate was so big que él usó todo su poder como padre y como rey para matar a David. he used all of his power as a king and as a father to kill David. Cuando lo único que había hecho David era servir a la nación de Israel. When the only thing that David did was serve the kingdom of Israel. Era pelear las batallas por el pueblo y ganarlas. It was to fight for the people of Israel. Saúl quería matarlo por soberbia, por envidia. He wanted to kill David because of envy. Porque no quería a David ocupando el puesto de rey. He did not want the life of David to occupy the position of king. Una asignación que Dios ya tenía para él. An assignment that God already had planned for him. ¿Qué estaba haciendo Saúl, hermanos? What was Saul doing? Estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. He was going against God's will. Cada vez que nosotros pecamos deliberadamente, Every time that we sin liberally, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. we are going against God's will. Y estamos alejando ese propósito que Dios diseñó para nosotros. And we're walking away from God's purpose for our lives. Esta era una lucha iniciada por Saúl. This was a fight that was started by Saul. Una lucha de poder A fight of power motivado por el pecado de la soberbia. motivated by Soberbia. that. Amén. Envy. Saúl usó todo su poder He como used- rey para aniquilar a David. He used all of his power to kill David. Qué terrible es ser un Saúl, ¿verdad, hermanos? How horrible it is to be a Saul. Usando todas las, porque ¿quién lo había puesto como rey? Who had put him as a king? Usando todas las bendiciones y los privilegios que el Señor le había dado para pecar, para hacerle daño a alguien. Using the blessings and everything that God had given him to kill David. Y en contraste vemos a Jonatán. And on the other hand, we see Jonathan. Observe cómo el amor de Jonatán lo llevó a proteger a David aún de su propio padre. Observe how Jonathan loved him so much and protected him from his own father. Jonatán dijo que él amaba en gran manera a David. It says that Jonathan loved him strongly. Esa palabra, hermanos, que amaba, la idea en el hebreo es que Jonatán se deleitaba en David. That strong affection was that he delighted on David. Y por ese compromiso que él hizo con David en el capítulo 18, And that commitment that he did with David in chapter 18, le era leal a David. he was loyal to David. Él sabía que su padre no estaba bien. He knew that his father was not good. Pero sobre todas las cosas, Above all, Jonatán sabía
Jonathan knew que David tenía una asignación that David had an assignment y que él debía someterse a la voluntad de Dios. and that he had to submit to the will of God. Él sabía que David era un hijo de Dios. He knew that David was a son of God. Jonatán entendía que David era un creyente verdadero escogido para ser el siguiente rey. Jonathan understood that he was a true believer that needed to become a king. Jonatán estaba mostrando su lealtad al Señor Jonathan was showing his loyalty to God al apoyar a David de esta manera. by showing his loyalty with David. Jonatán mostró lealtad Jonathan David showed loyalty with David por encima de su padre. above his father. Vamos ahí al versículo 2, hermanos. Let's go to verse 12. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por lo tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. 2. Sorry, verse 2. It says, told him what his father was planning. Tomorrow morning he warned him, you must find a hiding place out in the fields. El 3. I'll ask my father to go out there with me, and I'll talk to him about you. Then I'll tell you everything I can find out. Hermanos, Jonatán avisa a David, ¿verdad? Le dice, escóndete, Jonathan lets know to David, go ahead and hide. Find a porque hiding mi place, padre quiere matarte. because my father wants to kill you. Ahora David se convierte en como un prófugo, Now David becomes someone that runs away from, the law, alguien que se tiene que esconder. someone that has to hide. Pero Dios escogió a David, hermanos, para reemplazar al rey Saúl, pero no solo al rey Saúl, sino también a Jonatán. God had chosen David to replace Saul, but also to replace Jonathan. David reemplazó a Saúl como rey David replaced Saul as king, y también David reemplazó a Jonatán como heredero del trono. but he also replaced Jonathan as the heir of the throne. Recuerden, hermanos, que Jonatán era príncipe. Él era el hijo del rey Saúl. Remember that Jonathan was a prince, the king, the son of the king. Era quien le pertenecía el trono. It was him who deserved the throne. Y el Señor en su sabiduría escoge a David para reemplazar a Saúl y para reemplazar a Jonatán. And God's wisdom chose David to replace Saul and Nos habla un Jonathan. poquito de esto en el capítulo 15. In chapter 15, we can see this. A través de reemplazar a Jonatán por medio de David, Throughout replacing Jonathan with David, el Señor mantuvo el reino en una tribu muy especial. God let that tribe be in a special place. ¿Cuál era esa tribu? What was that tribe? La tribu de Judá. The tribe of Judah. Según Génesis 49, hermanos, According to Genesis 49, el rey de reyes tenía que venir de la tribu de Judá. the King of Kings had to belong to the tribe of Judah. El hijo de David The son of David tenía que venir de la tribu de Judá. had to come through the tribe of Judah. ¿Y de qué tribu es Jesús? And from what tribe is Lo Jesus? acabamos de cantar. We just sang it. Es el león de la tribu de Judá. He's the lion of the tribe of Judah. Hermanos, ya había un plan completo. There was already a plan going on. Dios ya tenía todo esto completamente diseñado. God had already designed this. Con David el Señor estaba juzgando a Saúl, With David, God was already judging Saul. pero con Jonatán estaba manteniendo el linaje real a través del cual vendría Jesús. But with Jonathan, he was sustaining the rightful lineage from Judah, from Jesus. Dándole así, hermanos, el cumplimiento a la profecía de Génesis 49. Fulfilling the prophecy of chapter 49. Hermanos, Saúl y Jonatán, ellos eran de la tribu de Benjamín.
Saul and Jonathan were from the tribe of Benjamin. Jesús no podía venir de ahí. Jesus couldn't come from that Él tribe. tenía que cumplir esa profecía de venir de la tribu de Judá. He had to fulfill that purpose, that prophecy that he had to come from the lineage or the Y tribe of Saúl Judah. no pudo entender esto, hermanos. And Saul couldn't understand that. Él no pudo entender la decisión de Dios de que David sería el próximo rey. He couldn't understand that God had already chosen David as a king. Y esto se manifestó en cómo trataron a David. And this is how it got manifested, how they treated David. Saúl lo quiere matar. Saul wants to kill him. Jonatán lo quería proteger. Jonathan wanted to protect him. Realmente, hermanos, la rebeldía de Saúl no era en contra de David. Saul's rebellion wasn't against David. Su rebeldía era en contra de Dios. His rebellion was against God. Su hostilidad en contra de David His hostility against David demostraba demonstrated un problema muy profundo en su corazón. a problem that was within his heart. Era su relación con Dios. It was his relationship with God. Que era un alejamiento de tener una intimidad con el Dios Todopoderoso. That it was an intimacy with God. the El God que Almighty. dejó entrar el pecado en su vida y que ese pecado siguiera habitando dentro de él. He let sin occupy his life and live through him. Es por eso la importancia de la intimidad con Dios, de la relación con Dios, hermanos. That's why it is very important to have a relationship with God. Porque esa relación nos ayuda a no pecar en contra de Dios, Because that relationship helps us not sin against God. a entender los planes que Dios tiene para nosotros To understand the plans of God for y a us. tratar de mantenernos puros delante de Él. And make us pure before him. Jonatán sabía que su padre estaba pecando. Jonathan knew his father was sinning. Él sabía el corazón de su padre. He knew the heart of his dad. Y aunque era su papá y aunque era el rey, Even though he was his father and his king. y aunque él tenía toda la autoridad sobre la familia y sobre la nación, Even though he had all authority among él the no people. obedeció al mandato que le dio Saúl He did not obey the mandate that Saul gave de matar a David. to kill David. Jonatán no lo hizo Jonathan didn't do it porque él sabía que era pecado, because he knew that it was sin, que era ir en contra del Señor, that it was going against God, que era cometer un asesinato. that it was to kill someone. Y hermanos, aquí encontramos un ejemplo Here we find an example de la única situación of the only situation en la que no debemos someternos a nuestras autoridades in where we should never submit ourselves to authorities cuando nos piden pecar. when they ask us to sin. Es cuando no nos vamos a sujetar, hermanos. That's when we Es should la never- única ocasión. That's how he Y should never Jonatán submit. lo hizo. That is the only Él situation. tenía la orden de matar a David, He had the order to kill David, pero él no lo hizo. but he didn't do it. Continuemos en el versículo 4 y 5. Let's go to verse 4 and 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? The next morning, Jonathan spoke to his father about David, saying many good things about him. The king must not sin against his servant David. Jonathan said, he's never done anything to harm you. He has always helped you in any way he could. Have you forgotten about the time he risked his life to kill the Philistine giant, and how the Lord brought a great victory to all Israel as a result? You were certainly happy about it then. Why should you murder an innocent man like David? There is no reason for it all. Aquí vemos, hermanos, a Jonatán yendo a su padre, We can see Jonathan going to his father. diciéndole: no peque el rey. Don't sin, king. Fíjese, le estaba advirtiendo. He was, giving him
a warning de no pecar. to not sin. Y le dice que se acuerde de las batallas, de la bendición que fue David para la nación de Israel. And he tells him to remind himself of the great victory that he brought to Israel and the blessings that came upon. Jonatán valientemente buscó refrenar a su padre de pecar matando a David sin alguna causa, hermanos. Jonathan went boldly to defend David, to ask him not to kill David. Qué bendición tener Jonatánes en nuestra vida, What a great blessing is to have a Jonathan in our lives que nos refrenan de no pecar. that stops us from sin. Necesitamos Jonatánes conforme al corazón de Dios, We need Jonathans with the heart of God que nos den estos consejos that gives us these advice con amor y con sabiduría, with love and wisdom que nos motiven al contrario de pecar a las buenas obras. that will motivate us to not sin and go do good deeds. Jonatán le dice a su padre que no peque en contra de David. Jonathan tells his father not to kill David. Hermanos, ¿cuántos podemos hacer lo mismo que hizo Jonatán? How many of us can do the same thing that Jonathan did? ¿Cuándo fue la última vez que tú alientaste a alguien para que dejara de pecar? When was the last time that you gave a warning to someone to not sin? Que no te sentaste con él como juicio, That you didn't sit with them with judgment, sino que con amor y misericordia lo has alentado para vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. that with love and mercy you sat with them and told them not to sin before God. Observemos cómo Dios usó a Jonatán para refrenar a Saúl. Let's see how God used Jonathan to stop Saul. Vamos a ver el versículo 6. Let's go to verse 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. So Saul listened to Jonathan and vowed, and surely as the Lord lives, David will not be killed. Hermanos, aquí vemos a Saúl haciendo un juramento completamente falso. Amén. We see here Saul making a promise that is false. Aquí vemos a Saúl actuando hipócritamente. We see Saul acting hypocritical. Estaba poniendo el nombre de Dios, He was putting God's name, pero seguía aferrado a su pecado, but he was still stuck with his sin, usando palabras bíblicas. using biblical words. ¿Cuántos podemos estar en la misma situación? How many of us have found ourselves in those situations? Seguimos dando rienda suelta a nuestro pecado, That we keep giving, we keep sitting freely, pero de vez en cuando invocamos el nombre de Dios. but sometimes we say, oh God. Hermanos, Saúl estaba completamente equivocado. Saul was wrong. Y él dice, vive Jehová, dice muy espiritualmente, ¿verdad? Very spiritual, he says. Amén. Surely as the Lord lives, Hermanos, el Señor nos ayude a no ser así, let us not be like that. a no seguir pecando, To not continue to sin, pero usar el nombre de Dios. but use God's name. No podemos seguir dándole rienda suelta al pecado en nuestra vida We cannot keep going like this, giving sin opportunities y seguir usando el nombre de Dios. and using God's name in vain. Vamos al versículo 7. Let's go to verse 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Afterward, Jonathan called David and told him what had happened. Then he brought David to Saul, and David served in the court as before. Parece, hermanos, que momentáneamente se le da la victoria a David, You can basically kind of see that it is given to David the victory in a certain way, que vuelve a ir al palacio that he goes back into the palace y vuelve a estar ahí con Saúl. and he's again with Saul. Amén. Vamos al versículo 8. Verse 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. War broke out again after that, and David led his troops against the Philistines. He attacked them with such fury that they all ran away. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en la casa, tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando.
But one day when Saul was sitting at home with a spear in his hand, and the tormenting spirit from the Lord suddenly came upon him again as David played the harp. Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saul hurled his spear at David, but David dodged out of the way, and leaving the spear stuck in the wall, he fled and escaped into the night. Hermanos, aquí vemos cómo rompió el juramento, ¿verdad? We see how he broke his promise. Estando David con él, Having David with dice him, que él tenía una lanza, he had a spear, mientras David tenía el arpa, while David had a harp, y intentó matarlo de nuevo. and he tried to kill him again. Otra vez, hermanos, puede haber sido el celo por haber ganado David una nueva batalla. This was again, Saul's envy, but David was able to win another fight. Otra vez la envidia de Saúl, Saul's envy, el pecado de Saúl Saul's sin, apoderándose sobre él. taking over him. Y aquí vamos a ver más los versículos que siguen a la segunda persona que Dios usó para proteger la vida de David. In this next following chapter verses, we're going to see who was the second person that protected David. En los versículos que leímos, en el versículo 9, hermano, dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. In verse 9, it states that there was a tormenting spirit that came upon Saul, Que lo que les dije ahorita, que él tenía una lanza en la mano that he had a spear in his hand mientras David estaba tocando. while David was playing his harp. Vamos a ver las diferencias entre Saúl y David. We're going to see the differences between David and Saul. Y vamos a ver al Espíritu Santo también presente. We're also going to see the Holy Spirit there present. Saúl tiene la lanza, Saul has a spear, David tiene el arpa. David has his harp. Saúl tiene un arma letal, Saul has a lethal weapon, David tiene un instrumento musical. David has an instrument in his hand. Saúl quiere matar a David, Saul wants to kill David, David solo quiere servir a Saúl. and David, all he wants to do is serve Saul. Saúl es el rey de David, Saul is the king of David. David es el siervo de Saúl. David is just a servant. Saúl está armado, Saul is armed. es peligroso por su estado de pecado, He is dangerous because of the state of his sin, porque Saúl estaba bajo el juicio de Dios. because he was already standing on the judgment of God. Y David And David, está desarmado, he is disarmed, pero está protegido but he's protected por el Dios que cuida su vida. by the one that protects his life. Qué hermoso, hermano, es poder tener esta certeza. How beautiful it is to have Que that no certainty, importa cuántas armas se levanten en contra de nosotros. that no matter how many weapons come against us, Que si sabemos cuál es nuestra asignación y tenemos comunión con Dios, that if we know our assignment and we have communion with God, el Señor nos va a proteger God will protect us para que esa asignación se cumpla en nuestra vida. so that assignment could be fulfilled in our lives. Saúl estaba bajo el peligro de David. Amén. Saul was under the danger of David, Pero David estaba bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. but David was under the protection of the God Almighty. Dios vuelve a proteger una vez más a David y le concede huir. God protects one more time David, and he allows him to run away into the night. Vamos a continuar, hermanos, en el versículo 11. On verse 11, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Okay. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. then Saul sent troops to watch David's house. They were told to kill David when he came out in the next morning. But Michal, David's wife, warned him, if you don't escape tonight, you will be dead by morning. So she helped him climb through the window, and he fled and escaped. Aquí vemos al segundo personaje, Mical, We see the second character, Michal, que era la esposa de David,
that was David's wife y era hija del rey Saúl. and was the daughter of Saul's. Dios usa dos familiares de Saúl para protegerlo en contra. God Amen. uses two family members of Saul to protect David. Amén. Saúl solo quería matar a David, Saul only wanted to kill David, pero Mical quería protegerlo. but Michal only wanted to protect him Porque su suegro, el suegro, quería matar al yerno. Amén. because the king wanted to kill him. Y ella lo aconseja, hermanos, ¿verdad? Que huya. Le abre una ventana para que se salga por ahí y para que salve su vida. But she advises David to, get out of the situation and run away. Vamos con el versículo 13. On verse 13, Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. then she took an idol and put it on his bed, covered it with blankets, and put a cushion of goat's hair at its head. When the troops came to arrest David, she told them he was sick and couldn't get out of bed. Hermanos, aquí vemos a Mical mintiendo. Amén. We see Michal lying. Esto hizo una trampa para poder engañar a Saúl. She made a booby trap to, kind of sway away Saul. Aunque el fin era bueno, Even though the end was good, la mentira nunca es justificada. lying is not justified. La mentira es pecado en cualquier circunstancia. Lying is always sin in any circumstance. No debemos mentir porque atenta en contra de la naturaleza de Dios. We should never lie because that is going against Él God's es un nature. Dios de verdad. He's a God of truth. No hay iniquidad en Él. There is no iniquity. No existen mentiras blancas o mentiras chiquitas o mentiras piadosas. There's no white lies. There's no small lies. There's no good lies. Vemos un poco más de fortaleza espiritual en Jonatán que en Mical. We see a stronger character in Jonathan than Michal. Vemos un poco de debilidad espiritual en Mical. We see a little bit of weakness in Michal. Y aunque los dos vienen del mismo padre, Even though they come from the same father, es fabuloso que los dos no son como el padre. it is amazing that they're not the same as a father. Eso nos habla de lo bueno que es Dios. That speaks of how good God is. Y nos alienta, hermanos. And that gives us a breath of fresh air. Porque no importa cómo hayan sido nuestros padres, That it doesn't matter how our parents were, Dios puede cambiar el transcurso de nuestras vidas. God can change the course of our lives. No estamos condenados a ser igual que nuestros padres. We were not condemned to be like our fathers. No estamos condenados a cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron en el pasado. We were not condemned to do the same mistakes that our ancestors did in the past. Y podemos verlo en la vida de estos dos personajes. But we can also see it in these two characters. Mical parece ser una creyente un poco más débil. We can see that Michal was a believer, but a little bit weak. Y lo vemos, hermano, porque ¿qué es lo que esconde ahí para pensar que la gente pensara que era David? What does she put to hide, to pretend that is hiding there? Una estatua, un ídolo, ¿verdad? An idol, a statue. ¿Quién nos está hablando que había idolatría en la casa de Mical y de David? That speaks that there was idolatry in their home. Amén. Vamos ahí al versículo a continuar. Let's go to the next verse. Y cuando volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. But Saul sent the troops back to David. He ordered, bring him to me in his bed so I can kill him. Hermano, a Saúl ya no le importaba nada. Saul didn't care. ¿Quién va a ir a sacar a alguien enfermo de su cama para matarlo? Who would go out and go after someone that is sick No to kill había him? nada de compasión ni de misericordia en su corazón. There was no compassion, no mercy in his heart. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, hermanos. That's what sin does in our Nos lives. ciega completamente. It blinds us completely. Porque lo único que quiere es destruirnos, Because all it wants to do is destroy us. es acabar con nosotros. It is to finish us. Versículo 16. Verse 16.
Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl le dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. But when they came to carry David out, they discovered that it was only an idol in the bed with a cushion of goat's hair at its head. Why have you betrayed me like this and let my enemy escape? Saul demanded Michal. I had to, Michal replied. He had threatened to kill me if I didn't help him. Hermanos, aquí vemos nuevamente a Mical mintiendo. Amén. We can see one more time that Michal was lying. Ella fue la que le propuso el plan a David de escapar por una ventana. She was the one that suggested for him to escape out of the house through the window to David. Quizás fue por el miedo de que su padre la matara. Maybe it was because she was afraid that her father would kill her. Pero es triste verla pecando nuevamente. But it is sad to see her sin one more time. Ahora vamos a continuar. Let's continue. Y vamos a ver el versículo 18. 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. So David escaped and went to Ramah to see Samuel, and he told him all that Saul had done to him. Then Samuel took David with him to live in Naiot. Hermanos, aquí vamos a ver, ya vimos a Jonatán, ya vimos a Mical, ahora aquí vemos al Espíritu Santo protegiendo la vida de David. We saw Jonathan and we saw Michal. Now we're going to see the Holy Spirit protecting David. Hermanos, David corre a buscar a Samuel. David runs to seek Samuel. Y me quiero imaginar la conversación que él tuvo con él. And I want to imagine the conversation that he had with him. ¿Por qué me quiere matar? Why ¿Por does qué he me wanna kill persigue me? si lo único que he hecho es pelear por la nación de Israel? Why is he after me if all I want to do is just fight the battles for him? Recuerden, hermanos, que la última vez que Samuel y David se habían visto fue cuando Samuel lo ungió como rey. Remember that the last time that Samuel and David saw each other was when he anointed him to be king. Quizás David lo buscó para encontrar aliento en sus palabras. Maybe David went to seek him to find, encouragement in his words. Vamos a continuar en el versículo 19. Let's go to verse 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales fueron perdón, hermanos, es que tengo una página intermedia, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los precedía. When the report reached to Saul that David was in Naioth in Ramah, he sent troops to capture him. But when they arrived and saw Samuel leading a group of prophets who were prophesying, the Spirit of God came upon Saul's men, and they also began to prophesy. Hermanos, aquí vemos cómo Saúl se da cuenta, ¿verdad?, que David está con el profeta Samuel y manda por él. We see here how Saul found out that he was with the prophet Samuel and sends out troops to him. Samuel estaba instruyendo a unos profetas. Samuel was instructing some prophets. Los estaba preparando para que proclamaran la palabra de Dios. He was preparing them so that they can proclaim the word of God. El texto no nos da mucho énfasis en qué era la proclamación. The scripture doesn't give us anything what they were doing. Pero Samuel simplemente estaba cumpliendo un mandato de Dios, preparando a estos hombres. But the only thing that we know is that Samuel was doing God's purpose for these men. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. It says that the Spirit of God came upon the troops and they began to prophesy. El Espíritu los incorporó a la clase, hermanos. The Spirit incorporated them into class. A esos que iban dispuestos a traer a David.
those that are ready to bring David. Esto solamente es una muestra del poder que Dios tiene para obrar en la vida del ser humano. This is only it only shows the power of what God can do in the humans. Es una manifestación de su hermoso poder. It is a manifestation of his beautiful power. Y de esta manera impide que se lleven a David. And in this way, he does not allow them to take David. Continuemos, hermanos, en el versículo 21. Verse 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar por tercera vez a ellos que también profetizaron. When Saul heard what had happened, he sent other troops, but they too prophesied. The same thing happened a third time. Hermano, le pasó lo mismo a los 3 grupos enviados por Saúl. To those 3 groups of men, the same thing happened. Tan cegado estaba Saúl por el pecado que no se daba cuenta en contra de quién estaba luchando. Saul was so blind that he did not know, or he could not see who he was going Que era el against. Dios Todopoderoso, That he was a God Almighty. que tenía su mano de protección sobre That David. he had his hand of protection over David's life. Continuemos, versículo 22. Verse 22. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Finally, Saul himself went to Ramah and arrived at the great well in Seku. Where are Samuel and David? He demanded. They are at Naioth in Ramah, someone told him. But on the way to Naioth in Ramah, the Spirit of God came upon Saul, and he too began to prophesy all the way to Naioth. Hermano, esta es la obra sobrenatural de Dios. Amén. This is a supernatural way of God. Y esta es una de las obras que solamente encontramos ahí, que se manifestó nada más ahí en el Antiguo Testamento, donde Dios pudo cambiar a esas personas en un instante de manera que pudieran alabar a Dios. We see this happening to these men in the Old Testament, and it happens in a miraculous way. Versículo 24. Verse 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. He tore off his clothes and lay naked on the ground all day and all night, prophesying in the presence of Samuel. The people who were watching exclaimed, "What? Is even Saul a prophet?" Hermano, nos dice aquí que Saúl se despojó de sus vestiduras. It says here that he tore off his clothes. Y no precisamente que se quedó desnudo quiere decir completamente. Not necessarily saying that he was all totally naked. Él se despojó de sus ropas reales, He took off his royal garments. de sus vestiduras reales, de su armadura. From his garments, his armor. Y empezó a profetizar igual que los primeros soldados que él había enviado. And he began to prophesy the same way that the troops did. Ahora él era un hombre igual que los soldados. Now he was the same as the other men. Ya no tenía sobre él el ropaje real. He didn't have his royal garments. Ya era un hombre común y corriente. He was a normal man. Era un hombre impotente He was just a man ante el espíritu omnipotente de Dios. before the almighty presence of God. Fue la manera, hermanos, en que Jehová le dijo a Saúl: It was the way that God told Saul, realmente ya no eres más rey. "You are no longer king. Te has despojado de tu gloria. You have been removed from your glory." Y esto es algo que simbra mucho mi corazón, hermanos. This is something that touches my heart. Que entreguemos nuestra gloria For us to give our por glory dejarnos llevar por el pecado. because we let ourselves be,
involved in sin. Porque cada uno de nosotros estamos hechos para reflejar la gloria de Dios. Because each one of us are a vessel to reflect the glory of God. Porque somos hechos para ser una luz para este mundo. We are a light to the darkness of this world. Una lumbrera. Amén. A light in the darkness. 3 veces el poder del Espíritu Santo frenó en seco a este homicida y a sus mensajeros. 3 times the Holy Spirit stopped these men from killing David. Esta es la actividad del Espíritu Santo. This is the activity of the Holy Spirit. Hermanos, el Espíritu Santo protegió a David en todo este capítulo. The Holy Spirit protected David in all this chapter. Para terminar, hermanos, versículo 25. Chapter 25. Bueno, el 24. La parte final dice: de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. A la gente le extrañó, también Saúl entre los profetas. Ese que ha estado buscando a David para matarlo, ese que está lleno, ciego completamente por el pecado. People asked and said, "What? Even Saul is a prophet?" Saúl era un hombre no espiritual, He was not a spiritual man, que de repente se volvió espiritual porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. that out of nowhere he became a spiritual man. Esto solo fue para detener la maldad de un corazón. This was only to stop the evil, wicked heart of a man. Quisiera pedirles que se pongan de pie, hermanos. I'm going to invite you to go ahead and stand up on your feet. Esta es una historia muy impactante, This is a very impactful story donde podemos ver el cuidado de Dios, where we can see the protection of God, el amor de Dios, the love of God, y cómo usó a personas and how he used man para cuidar a David. to protect David. En esta noche yo quiero llevarte a la reflexión. Tonight I want to take you to reflect. ¿Quieres ser un Jonatán Do you want to be the Jonathan